es eso, el carácter persecutorio y real de ese padre que pues tiene raíces históricas y que hoy en día se reproduce en la calle, ¿no? Oui, ça démontre. Ça démontre, si vous voulez, que certains enfants ou adolescents, esto demuestra que ciertos niños o adolescentes, pour certains parents, algunos padres, sont réduits eux-mêmes se ven reducidos à être des objets de jouissance. a convertirse, a ser reducidos en objetos de gozo. Ils peuvent être des objets identifiés à des objets déchets, Pueden ser objetos identificados a objetos desecho, a basura, et jouir eux-mêmes y gozar ellos mismos d'être des déchets. de ser desecho. Ça, c'est ce que disait très bien Freud. Lo que llamaba Freud, L'être humain contient quelque chose de particulier, decía Freud, el ser humano tiene algo en particular, c'est qu'il est très attiré par une jouissance négative. y es que está atraído por el goce negativo. Ben, Freud disait pas exactement ça, mais Eso no era exactamente lo que decía Freud. je peux le dire grâce à Lacan. Yo lo digo reinterpretado por Lacan. Là, vous introduisez autre chose. Aquí usted introduce otra cosa. C'est que l'enfant ou l'adolescent Es que el niño o el adolescente peut être directement un objet de jouissance. puede ser directamente un objeto de goce. Et que le père, Que el padre, au lieu d'être responsable de sa propre jouissance en lugar de ser responsable de su propio goce et de tenter de l'adresser y de intentar dirigirlo à sa femme hacia su esposa ou à une femme o a una mujer pour qu'elle devienne l'objet qui cause son désir, para que se convierta en el quien genera el deseo, c'est-à-dire situer le lieu de sa jouissance es decir, situar el lugar del goce au-delà de la mère, más allá de la madre, dans la femme qui soutient la figure de la mère. en la mujer que sostiene la figura de la mujer, Il adresse sa de la madre, jouissance perdón. Él dirige el goce directement sur l'enfant. directamente sobre el niño. Ça peut être d'ailleurs une jouissance maltraitante Puede ser un gozo del maltrato, se O materializa el injusticia. maltrato, o un gozo, ou une jouissance d'une sexualité débile. o Enfin, una o une sexualité, une jouissance. un goce de sexualidad imposible. Et ça, c'est effectivement des traumatismes. Y evidentemente esto genera traumatismos. Moi, un jour, j'ai reçu comme ça un homme Un día yo recibí un hombre qui sortait de prison que acaba de salir de la cárcel parce qu'il avait abusé sexuellement de sa fille. pagando una pena por abuso sexual de su propia hija. Et il expliquait très bien Y explicaba con claridad que ça lui était venu comme ça un jour à l'esprit. que un día se le ocurrió, le pasó por la cabeza, Il était en train de regarder la télévision él miraba la televisión et il y avait sa jeune fille à côté de lui y su hija estaba al lado de él qui avait une chemisette très légère y ella estaba vestida bastante ligeramente où on voyait naître sa poitrine. y los senos se le veían particularmente generosos Et il s'était mis à toucher les seins de sa fille. y se puso a tocarle los senos. Mais il considérait ça comme normal, Pero para él eso era absolutamente normal, puisque c'était sa fille. como era su hija. Donc les objets qu'avait sa fille, Entonces los objetos de su hija, les objets de désir qu'avait sa los fille, objetos de deseo que tenía su hija, eh bien ils étaient à lui. eran de él Il voyait aucun problème. y no captaba que hubiese problema ahí. Et c'était terrible pour lui. Evidentemente el resultado fue espantoso, sobre todo para él, Il pouvait aller jusqu'à posséder sexuellement sa fille, porque podía llegar a realizar el acto sexual con la niña, puisqu'elle était à la maison puesto que compartían el mismo espacio disponible comme objet directement consommable. y estaba dispuesto, era un objeto de consumo disponible. Donc il avait fait de la prison, Fue a la cárcel, mais à la sortie de la prison, pero saliendo de la cárcel, sa perversion existait toujours. la perversión no había desaparecido con la cárcel.
Dos preguntas, les pido ser muy breves. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir, por esta conferencia tan interesante. Ahí usted estuvo hablando sobre el constructo simbólico a partir de la palabra que generan los jóvenes con los padres, de la palabra que hacen los padres. Hoy en día vivimos en una sociedad en la cual al adolescente no se le permite hablar, es atiborrarlo información, es no hables, yo te doy lo que vas a decir para que no digas una bobada, una burrada. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estos jóvenes hablen si no les damos la oportunidad y les cerramos la boca? Aquí contamos que está de acuerdo con eso, eso es una realidad. Buenos días a todos y a todas. Pues muchas gracias por todas estas conferencias y todos estos espacios que todos estamos llamados a participar y desde luego escuchar. Mi pregunta va dirigida a ese lugar de esa responsabilidad subjetiva de estos jóvenes pues en situaciones digamos, de vulnerabilidad, de marginalidad. ¿Cómo se desarrolla en esos entornos carentes simbólicamente y donde las lógicas significantes de esos otros primordiales y en la escuela, en la misma familia, pues no le ofrece esas lógicas? Entonces, ¿cuál sería esa posición de la responsabilidad subjetiva de estos jóvenes? Il y a une phrase de Freud, Y una frase de Freud, de Sigmund Freud. Sigmund Freud, Sigmund Freud qu'il faut lire. Recordemos que hay que leer a Freud, Il faut lire Miller, hay que leer a Miller, il faut lire Lacan, leer a Lacan, mais il faut surtout lire Freud. pero ante todo hay que leer a Freud. Beaucoup de gens en ce moment lisent Miller sans lire Freud, Conozco mucha gente que es especialista en Miller sin haber leído a Freud, même sans lire Lacan. inclusive sin haber leído a Lacan. Alors Freud, en 1904, En 1904 écrit un texte escribe un texto où il dit, que dice, où d'ailleurs il parle du trouble des comportements. ahí habla de las perturbaciones en el comportamiento, de los desórdenes de comportamiento. Nous, les lacaniens, on n'aime pas les troubles du comportement. Nosotros no, los lacanianos no nos gustaba ese término, perturbaciones del comportamiento. Mais Freud parle des troubles du comportement. Pero Freud habla de perturbaciones en el comportamiento. Dice, Les troubles du comportement de l'enfant las perturbaciones en el comportamiento del niño dépendent dependen de ce qui s'est passé dans la chambre de l'enfant. depende de lo que ocurrió en la habitación del niño. Del niño. De l'enfant. No. Vous voulez aller dans la chambre des parents? No, me pregunta si quiero ir. No, j'ai traduit, alors, correcto. Me acusa de quererme pasar a la habitación de mis padres. Entonces depende de lo que ocurre en la habitación del niño. Mais, dit Freud, Pero dice Freud, c'est pas pour autant no es por eso qu'il doit en être excusé. que debe excusársele, que debe permitírselo todo. Ça veut dire quoi? ¿Qué quiere decir esto? C'est pas parce que j'ai eu, comme dit Lacan, tel type de père No es porque, como dice Lacan, yo tuve tal tipo de padre, ou tel type de mère o tal tipo de madre,
que je dois passer ma vie à me plaindre. No es por eso que tengo que consagrar mi vida a llorar, a quejarme. Bien sûr que c'est pas pareil d'avoir un père Es evidente que no es lo mismo tener un padre qui dans la vie se comporte bien, que su experiencia se comporta correctamente, c'est-à-dire qui est responsable de sa jouissance es decir, un padre que es responsable de su goce et qui démontre à ses enfants y que le enseña a sus hijos y les demuestra comment lui-même s'est arrangé de sa vie, cómo él organizó su vida. que de vivre à côté d'un père, No es lo mismo que vivir al lado de un padre, comme le disait très bien Madame tout à l'heure, como lo decía la niña hace un momento, qui se comporte mal avec ses enfants. que se comporta como se comportó este padre con su hija. Mais Freud soutient une position éthique, Pero Freud defiende una posición ética, que même si j'ai eu ce père et cette mère, que inclusive teniendo tal tipo de padre o de madre, eh bien, en tant qu'enfant, como hijo, je ne dois pas en être excusé. eso no constituye para mí una excusa. Ça veut dire quoi? ¿Qué quiere decir esto? J'ai une part de responsabilité. Que tengo una parte de responsabilidad. Sinon, on ne comprendrait pas comment la psychanalyse existe. Si no, ¿para qué existiría el psicoanálisis? La part de responsabilité, La parte de responsabilidad on peut l'entendre dans le sens de la langue anglaise, puede entenderse tal como se entiende en inglés. dans le sens de la response. En el ¿Cómo sentido je de réponds? de la response, de cómo respondo, cómo reacciono. Comment je réponds de ce que j'ai rencontré Cómo respondo de lo que yo encuentro comme j'étais enfant. cuando era niño, de lo que encontré cuando era niño. Et ce que j'ai rencontré, Lo que encontré ça dépend des points d'impact depende de los puntos de impacto du dire del decir ou de la parole o de la palabra sur mon corps. sobre mi cuerpo. C'est là qu'on peut prendre aussi le corps parlant. Es así como se debe entender el cuerpo hablante. Quelles sont les sensations Determinar cuáles son las sensaciones que j'ai vécues avec mon corps que viví en mi cuerpo, con mi cuerpo ou dans ma pensée o con mi mente lorsque j'ai rencontré dans la chambre de l'enfant cuando encontré en la pieza del niño mes parents. a mis padres. Bien sûr que c'est terrible d'avoir une mère Evidentemente que es terrible tener una madre qui, par exemple, vous a fait croire que, por ejemplo, les hace creer que votre sœur était devenue un ange. que la hermanita se volvió un ángel porque murió, ¿no? Ce qui fait qu'au fond, vous pouvez passer votre vie Porque usted corre el riesgo de pasar su vida à avoir comme partenaire une sœur qui est un ange. a tener como compañera inseparable un ángel. Vous pouvez en vouloir à votre mère de vous avoir fait croire ça. Por eso habría un reclamo importante a la mamá que dijo eso. Par contre, c'est le sujet qui vit ça Por el contrario, es el sujeto que experimenta esto qui est responsable de la jouissance qu'il en tire. que es el responsable del gozo que obtiene de esto. Les paroles des parents La palabra de los padres, qui peuvent être traumatisantes. que puede ser traumatizante, Le traumatisme el traumatismo vient simplement genera simplemente de la jouissance que le sujet en tire. del gozo que obtiene el sujeto. Et c'est ça qu'on travaille en analyse. Y eso es lo que se trabaja en el psicoanálisis. Quand quelqu'un vous parle d'une parole terrible Cuando alguien le habla de una palabra d'un terrible, père ou d'une mère, proveniente de un padre o de una madre, le sujet est responsable el sujeto es responsable de la jouissance qu'il en tire. del gozo que obtiene. C'est ça que dit Freud dont il dit qu'il ne doit pas en être excusé. Es lo que quiere decir Freud cuando le dice que el niño no puede obtener excusa en la palabra de los padres por la obtención de su propio gozo. C'est pour ça que c'est différent des thérapies familiales. Es por esto que el psicoanálisis difiere de las terapias familiares.
C'est pour ça que c'est différent du père ou de la mère dans la réalité. Es por eso que difiere de lo que es el padre y la madre en la realidad. Le père et la mère dans la réalité, ils font ce qu'ils peuvent. El padre y la madre en la realidad hacen lo que pueden. Par contre, la façon dont le sujet Por el contrario, la manera en que el sujeto rencontre dans le réel de son corps encuentra en el real de su cuerpo la réalité de tel père ou de telle mère, la realidad de tal padre, de tal madre, ça c'est une marque subjective es una marca subjetiva qui produit une position subjective que genera una posición subjetiva sur laquelle nous, psychanalystes, on peut intervenir. ante la cual podemos intervenir en tanto que psicoanalistas. Bueno, Philip, muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia y conversación. Pienso que dejas aspectos muy interesantes para pensar aquí dentro de la universidad, siendo este un lugar de enseñanza y habiendo estudiantes y profesores. Creo que queda como una indicación el que haya poesía también en las aulas de psicología y medicina. No solo que se lea poesía, sino que se haga poesía. Anuncio que hay otras dos actividades de Philip Lacadé en Bogotá, si quisieran asistir, mañana en la Universidad Nacional a las 8 de la mañana, y el jueves en la tarde a las 6:30 en la Alianza Francesa se va a presentar un documental que se llama La Normalidad, y posteriormente va a haber un conversatorio con Philip Lacadé. Están invitados a estas actividades. Si quieren tener la información exacta, pueden entrar en la página infanciayjuventud.co y ahí encuentran toda la información, o si quieren pues acercarse un momento les damos más detalles al respecto. Muchas gracias.
Bueno, me alegra mucho. No, pues este año. Nos habíamos visto. Bueno, bien. Ya, sí. Entonces esta noche nos vemos. Esta noche nos vemos. Sí, sin saberlo han entrado en uno entonces esta noche el centro. Sí, después entonces yo conmigo para la cena porque la hija ya le dije voy a ir esta tarde. No, te quedas ¿Te preparas? ¿Sabías?